Y ahora el placer de tener a quien nos presentará las pautas del marketing de hoy. Muchas gracias por estar presente, Hernán Litvak, vicepresidente primero de AMDIA. Hernán, el escenario es todo tuyo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Litvak. Vengo a agradecer a la organización por haber convocado a AMDIA en este año como vicepresidente de AMDIA. Contarles un poco un título que suena bastante simple, pero la realidad a veces es más complejo, ¿no? El marketing de hoy. Cuando hablamos de marketing de hoy, en definitiva, sobre todo en una asociación como es AMDIA, el marketing de hoy directamente lo asociamos a la eficiencia, ¿sí? Aquellos que venimos del marketing directo estamos muy acostumbrados a trabajar sobre, en principio se asocia el marketing con campañas, que es lo más simple de entender, pero realmente cuando nos ponemos a pensar en todas las acciones o todos los puntos de contacto que tiene el marketing hoy en día, antes de avanzar y hacer como un doble clic en cada una de estas cuestiones que estamos viendo en un público que por ahí no es el que acostumbramos a hablarles, lo primero que les quería preguntar es si saben qué es AMDIA. No sé si alguno levanta la mano y me quiere decir si participó, si vino a algún evento, si sabe de qué se trata la asociación. 1, 2, bien. No más. Bueno, AMDIA es una asociación que nace en 1987, inicialmente con el marketing, más uno a uno. Es como la aspiración del marketing moderno, ¿no? Es decir, tratar de personalizar el correo directo que llegaba perfectamente y que en definitiva, hoy por hoy lo que tenemos que entender es, además de que están todos invitados a participar y acercarse a la asociación, es que este mundo cambió y es bastante más complejo, ¿sí? Complejo y completo a la vez. Así que les voy a ir contando un poco qué es AMDIA a partir de un pequeño recorrido que vamos a ir haciendo y entendiendo bien algunas de las cosas que inclusive las personas o los responsables de Clarín o de Baufest que me antecedieron fueron explicando, pero vamos a bajar un poquito más esos contenidos. Bueno, para los que no están tan familiarizados, no hace falta que lo lean. Esto es lo que se conoce como el Hype Cycle de Gartner, que es una consultora que todos los años lo que hace es contarnos cuáles son las tendencias acá tecnológicas. Hoy en día el marketing está muy asociado a la tecnología. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las que están emergiendo desde la conducción autónoma, desde Internet de las cosas, desde un montón de cosas que van pasando casi sin darnos cuenta y que después forman parte de nuestro día a día? Este es un gráfico que lo que representa es todo lo que va a venir, todo lo que está llegando, y todo lo que después entra en lo que se llama un valle de la desilusión. Son tecnologías que parece que iban a resolvernos todo y después aparentemente no resuelven demasiado y después le encontramos finalmente un campo de aplicación válido. Pero si nos proyectamos un poco más, existe este mismo gráfico para todo lo que es la parte de marketing. Entonces ahí empiezan a aparecer cuestiones que ya las nombraron anteriormente, los beacons, estas tecnologías de marketing de cercanía, realidad aumentada, realidad virtual. Y en definitiva, justamente lo que tenemos que tratar de hacer es entender que el marketing de hoy está muy asociado a la tecnología. Sin embargo, en este mismo recorrido, para tratar de entender bien dónde estamos, me voy a correr un poquito, puse una letra A y una letra I, que es los sinónimos de inteligencia artificial. Parece que inteligencia artificial hoy por hoy está en absolutamente todo y el que no está trabajando con inteligencia artificial, inclusive en marketing, está completamente afuera. Yo sé que cuando por ahí escuchan todo esto parece que estamos en un mundo completamente diferente y en realidad estamos más afuera y cada vez nos vamos quedando más afuera. Pero realmente la inteligencia artificial hoy por hoy, sobre todo en el campo de aplicación del marketing, está en absolutamente todo lo que están haciendo hoy por hoy. Desde el buscador de Google, desde aquellos que tienen tiendas de comercio electrónico y seguramente sus equipos digitales les dijeron que tenían que tener en Facebook la campaña con DPA o generar audiencias similares y demás. Bueno, todo eso ya está trabajando casi sin darse cuenta con inteligencia artificial. Naturalmente, tanto Google como Amazon y los diferentes líderes hoy en día de la industria, lo que están logrando es que toda esa tecnología esté disponible en algo que usualmente se llama software as a service. Es decir, no hace falta que lo tengan que desarrollar completamente, sino que directamente lo pueden consumir a través de librerías simples. Ahora bien,
el marketing de hoy no es que se trata exclusivamente de la tecnología. Y me parece que acá también viene un gran desafío. Porque aparentemente parece que si ponemos inteligencia artificial, si ponemos realidad aumentada, ya estamos proyectados en este nuevo mundo y a partir de ahí resolvimos todo. Y en definitiva, la tecnología es importante, pero evidentemente no resuelve todo si lo pensamos exclusivamente desde ese vértice. Vamos a pasar uno más. Ay, si me ayudan a pasar uno más. Ahí está. Bueno, entonces, en definitiva, lo que notamos, se pasaron dos, así que me spoileé un poquito la presentación, todas estas tecnologías lo que están generando es datos. Esos datos que nos hablaban Santiago en la primera charla, y en definitiva esos datos lo que nos permiten es que todas nuestras estrategias estén basadas en datos. De eso se trata un poco el desafío de AMDIA, de un concepto que se llama Data Driven Marketing, es decir, cuando las estrategias están conducidas por los datos. Y en definitiva esto viene a traernos un poquito más de luz, porque desde la perspectiva de los datos a veces es más fácil ponernos de acuerdo entre las diferentes áreas. Si hablamos solamente de comunicación con gente que entiende de comunicación, es bastante complicado entender la perspectiva del marketing o la perspectiva de un departamento comercial o desde el punto de vista tecnológico. Pero cuando empezamos a entender cuáles son esos drivers, esos datos que tenemos del consumidor, digamos, toda nuestra estrategia empieza a estar mucho más unificada. Y en definitiva, el marketing de hoy se trata de un marketing de datos. Estos cuadros no representan ningún tipo de secuencia, simplemente para interpelarlos y que cada uno de ustedes sepa dónde se encuentra hoy por hoy dentro de la organización. Si están a cargo de la estrategia, dentro de los KPIs, la definición de los indicadores, si están hablando de los canales de contacto con el consumidor, en comunicación, en cualquiera de las áreas que hoy por hoy tengan que trabajar. En definitiva, lo único importante hoy por hoy a nivel del marketing es que todo tiene que estar con foco en el consumidor. ¿Sí? Hablamos mucho, sobre todo en un evento como este, del retail por ahí más tradicional, por ahí mucho más enfocado en producto. Ahora tenemos que enfocarnos en el consumidor. Por ahí en otro tipo de eventos, cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos de marketing digital, naturalmente todos los que están en esas áreas repiten eso como un mantra, ¿no? Customer centric, nos concentramos en el consumidor. Y sin ir más lejos, cuando hagamos un doble clic en cada uno de estos cuadritos, si hacemos doble clic en los canales, aparece la omnicanalidad. ¿Sí? Un tema que seguramente habrán escuchado año a año y cada vez tiene más presencia, pero desde lo palpable. Y la omnicanalidad, en definitiva, es ver cómo alineamos, es un esfuerzo de entender cómo todos los canales de contacto con el consumidor, digitales y no digitales, junto con los datos, funcionan para tener o garantizarle a nuestros consumidores una experiencia continua. De nada sirve que tengamos datos e información si no sabemos para qué usarla y no entendemos bien cuál es el origen y hacia dónde queremos ir con todo esto. Vamos a pasar un cachito más. Bueno, tan importante es esto de poner al consumidor en el medio, que ya no es un esfuerzo de los privados. Esto es algo muy nuevo que el RENAPER acaba ya de liberar completamente, y creo que la primera persona que habló también habló de esto, ¿no? Es decir, hoy en día ya existe el concepto en Argentina de identidad digital. Cuando hablamos de los datos y ya empezamos a entender que hay empresas, la fintech, por ejemplo, ¿no? Estos bancos digitales que con solo sacarse una foto ya nos permiten hacer lo que se llama un onboarding digital, sacar nuestra tarjeta de crédito. Bueno, esos datos, ¿dónde quedan? ¿No? ¿Dónde quedan? ¿Quedan en un privado? Bueno, acá lo que tenemos, todavía es muy pronto para ver qué es lo que está pasando con todo esto, pero en definitiva, acá lo que tenemos es al RENAPER que nos va a proponer, a través de la utilización inclusive de APIs, que son librerías de intercambio, poder hacer un registro de nuestra propia identidad digital donde va a quedar a cargo del gobierno, pero que se va a compartir con privados. Y esto, en definitiva, lo que nos propone es el concepto de identidad digital. Es algo que se venía hablando hace tiempo, pero que hoy por hoy ya forma parte dentro de este ecosistema de marketing y del comercio como se lo conoce hoy por hoy. En definitiva, hablar de Data Driven es poner mucho más foco y mucho más conciencia en la importancia de la toma de datos. Cuando hablamos por ahí en tracks de comercio, en comercio electrónico, están todo el tiempo acostumbrados a hablar de los datos, pero pensemos que el consumidor
el 90% o 95% de los consumidores está en el punto de venta físico. Digamos, las transacciones hoy por hoy están en el punto de venta físico. Y la realidad es que sobran datos en el punto de venta físico. El tema, o muy probablemente, es que nunca pusieron el foco en eso. En cuáles son esos datos que tienen que tomar, en cómo se hace ese tratamiento de datos, cuáles son esas métricas que son funcionales al negocio. Usualmente en los ámbitos de marketing estamos acostumbrados a hablar en términos bastante complejos, pero cuando lo llevamos a un terreno más simple y hablamos de eficiencia, como hablamos al inicio, estamos hablando de ¿estamos facturando más o estamos facturando menos? Digamos, ¿estoy recuperando la inversión o no estoy recuperando? Y bajo esos términos podemos empezar a bucear un poco más sobre los datos, pero hay cuestiones que no resisten ningún tipo de análisis más que saber si lo que estamos haciendo rinde o no a la compañía. Con eso hablamos de eficiencia. La medición de los datos, hoy por hoy estamos escuchando de un montón de algoritmos que van surgiendo dentro de las plataformas digitales, donde obviamente con todo este volumen de información necesitamos otro tipo de herramientas que empiecen a calibrar la potencia que tienen, digamos, este nuevo mundo que no es exclusivamente digital. La segmentación de audiencias, la selección de la tecnología adecuada, por eso lo puse casi al final, porque les decía que tiene que ver con la tecnología, pero no podemos tomar una decisión tecnológica para mejorar un proceso de marketing si lo pensamos exclusivamente en la tecnología, porque si no ahí es donde estamos cometiendo los errores más frecuentes que tiene nuestra industria. Y por último, un tema que ya empieza a tener un peso específico bastante importante es todo el tema de compliance, ¿no? ¿Qué hacemos con los datos? ¿Qué datos guardamos? ¿Qué datos podemos guardar y con quién los podemos compartir? Argentina, y la verdad que AMDIA hace mucho esfuerzo en eso, participa en todo lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Aparentemente los consumidores nos regalaban los datos y podemos hacer lo que queríamos, y en definitiva eso no es así. No solamente que no es así, sino que cuando uno empieza a leer un poco más y empieza a leer las siglas de la GDRP o GDPR, o pónganle el orden que quieran, de lo que está pasando en Europa, todas las empresas empiezan a tener un respeto supremo sobre la información de nosotros como consumidores. Argentina no va a estar lejos de eso, el mundo no está lejos de eso, así que lo importante acá es tener el consentimiento de los usuarios y saber exactamente qué tipo de información estamos guardando y cuál es el objeto de esa información. En alguno decíamos, ponía una foto al inicio, en el 2016 hablábamos de estos procesos de digitalización, que son los que nos permiten trabajar con este tipo de estrategias basadas en datos. En el 2017 hablamos de transformación digital. El año pasado abrimos el evento diciendo, bueno, si no te transformaste, acelera porque ya estás lento y ya te quedás afuera. Y en definitiva empiezan a surgir algunos artículos interesantes donde lo que nos hablan es de emergencia digital, ¿no? Es decir, evidentemente a veces nos preguntamos, bueno, estos procesos de transformación digital en economías o en regiones como la nuestra, que todavía lo estamos transitando, digamos, ¿cómo sería un proceso de transformación digital por ahí en mercados como Estados Unidos, ¿no? Es decir, se me ocurre que eso ya está completamente avanzado y las compañías que no lograron reconvertirse, digamos, ya están en una situación de emergencia. Naturalmente tenemos un tiempo para acomodarnos, pero en definitiva es no asustarse con eso, más allá del título alarmante, es simplemente entender también que los departamentos de marketing tienen que empezar a unificar las métricas. No podemos estar hablando del departamento de marketing digital y el departamento de marketing tradicional. Las personas que entran a una tienda y no compran, las personas que entran a un e-commerce y no compran, es un carrito abandonado en un lado, es un carrito abandonado en el otro. Digamos, no es que las visualizaciones de un video aparecen con YouTube. La gente veía televisión antes que YouTube. Es decir, el engagement no es un concepto nuevo de ahora, es simplemente que está mucho más asociado hacia una red social. Y a partir de ahí es cómo se estructura nuestra asociación. Digamos, hay algunos nombres que son difíciles de reconocer. AMA representa, AMDIA se divide o tratamos de expresarnos a través de capítulos, de satélites dentro de la misma organización. AMA representa todo lo que es la parte mobile, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando con la incursión de mobile dentro de nuestra industria. Digital Media es un capítulo que es bastante reciente y me parece que tiene sentido contárselos, porque anteriormente era todo lo que tenía que ver con la parte de redes sociales, ¿no? Contenido dentro de redes sociales. La realidad es que si uno va entendiendo cómo es y cómo va evolucionando todo esto, hoy en día uno no puede pensar el contenido sin entender el formato, sin entender el medio y sin entender que hay que poner plata para que esto funcione.
Entonces, la reconversión inclusive también viene dentro de nuestra propia esencia como organización. DACA tiene un desafío enorme. DACA tiene todo lo que se relaciona con Data Analytics. No es solamente saber cómo medir, sino tratar de limpiar un poco todas estas métricas que están hoy por hoy dentro de la industria que a veces tienden a confundirnos. Bueno, de esos 100.000 indicadores, ¿con cuáles me tengo que quedar? Y cómo este indicador lo compatibilizo con el mundo online y offline, más allá de que estamos hablando de un consumidor, digamos, con el poder y que es un consumidor omnicanal. El consumidor no está pensando si me conocen acá, si los datos están allá. Tenemos que saber exactamente cómo medir. Particularmente yo pertenezco a la industria de email marketing, que el año pasado se reconvirtió hacia procesos de automatización de marketing, ¿sí? Uno pudiera pensar, digamos, arranqué hace muchos años atrás con las cuentas POP, que son las cuentas de correo electrónico, y uno podría pensar, 2019, email marketing murió y es el año donde florece nuestra industria, ¿sí? En definitiva, los canales de contacto con el consumidor, cuando son rentables, no mueren, a lo sumo se reconvierten. Y la automatización de marketing es el único camino que queda para poder segmentar y personalizar los mensajes o las propuestas de valor hacia los consumidores. Naturalmente, todo esto empieza a hacer mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con la parte de compliance, que es un poco lo que hablamos anteriormente. Cómo estamos tratando la información y cómo todos estos mundos empiezan a conectar. Y una de las novedades de este año es que incorporamos todo lo que tiene que ver con la parte de emprendedurismo dentro de la organización. Esto no es un tema menor, no es un pase de novedades, es simplemente que el mundo emprendedor se mueve a una velocidad diferente del mundo tradicional. Están a 2 clics de cambiar absolutamente todo y creo que las empresas, o nosotros creemos que las compañías, sobre todo en otras regiones es mucho más palpable, están identificando a través del mundo de emprendedores cuáles son las tecnologías o cuáles son las soluciones, inclusive de marketing, que se están generando acá sin que nos demos cuenta, y lo único que tenemos que hacer tal vez es generar un vínculo, o hay compañías que lo que están haciendo, grandes compañías, es adquiriendo procesos de adquisición y llevándolas dentro del corazón de su compañía. Solamente para pensar en voz alta, no es un caso real, pero digo, si alguna startup desarrolla alguna tecnología que le permita reciclar envases, bueno, Coca-Cola debería estar viendo eso. Si alguna tecnología está pudiendo reconocer con inteligencia artificial las caras que entran, bueno, algo de esto se habló anteriormente, bueno, obviamente hay que acortar la curva de experiencia y tratar de, digamos, acercarnos o acercar estas tecnologías a nosotros. Tengo poco tiempo, me parece, ¿no? Sí, bien. Bueno, en definitiva, una de las cuestiones que siempre hablamos dentro de AMDIA, y Martín Jones, sobre todo el presidente, lo que dice es manejémonos con los fundamentals. Y los fundamentals o los fundamentos están por fuera de un formato publicitario. Digamos, Facebook va a cambiar, Google va a cambiar, pero los fundamentos son los fundamentos. El marketing se maneja con fundamentos. En definitiva, sus negocios, ustedes tienen claro cuáles son las métricas. Y a nivel de marketing pasa exactamente lo mismo. Si no, estaríamos cambiando todo el tiempo cada vez que Facebook, Google o inclusive los medios tradicionales estén cambiando un formato. Cuando empezamos a poner foco sobre eso, hoy estamos en este evento y estamos en pleno hot sale. Si ustedes me preguntan a mí qué industria va bien, qué industria va mal, les pudiera decir, por ejemplo, que digamos, este año tal vez sorprende todo lo que es la parte de consumo masivo. Pero en definitiva hay industrias que están un poco más golpeadas, como inclusive puede ser la parte de retail, moda. Hay determinadas marcas que siempre les va bien. Uno se pregunta, ¿por qué siempre les va bien? Bueno, porque hacen las cosas bien. Porque manejan los fundamentos, porque hacen una correcta planificación, una correcta estimación, y en definitiva eso no tiene nada que ver con el marketing viejo o el marketing nuevo. Es simplemente manejar los fundamentos. A partir de ahí, estos ebooks que están dentro de la asociación se pueden descargar, los tienen disponibles. Invertimos muchísimo tiempo entre todos los competidores, inclusive, para que cada uno de estos capítulos genere contenido de calidad, promover las mejores prácticas, olvidarnos por un segundo a qué empresas pertenecemos y trabajar por la industria. La verdad es que el mundo del comercio electrónico es muy de ecosistema y el marketing nuevo, el marketing de hoy también es muy de ecosistema.
Así que, bueno, voy a pasar esto porque ya lo hablamos. En definitiva, estos son un poco la forma de promover estos contenidos. La verdad es que no es que solamente hablamos de lo que nos pasa como industria desde email marketing, de automation marketing. En cada uno de estos verticales siempre tiene presencia la marca, ustedes, el consumidor. Es la única forma de poder entender las estrategias basadas en datos, pero con el consumidor en el medio. Bueno, muchísimas gracias.